Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted pueda comprender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. En el día de hoy estaremos analizando un problema que nos afecta a todos por igual, que es la sequía, y que va mucho más allá que cuando usted abra un grifo en su casa no consiga agua. Es un problema ambiental, es un problema complejo e integral, y para eso hemos invitado a 4 destacados especialistas. En primer término está con nosotros Jesús Morón, ingeniero geodesta con posgrado en Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia. Fue director de la región Zulia del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Es ingeniero consultor de proyectos, aspectos geográficos, geodésicos y cartográficos en estudios de impacto ambiental y sociocultural. También está con nosotros Ausberto Quero, ingeniero agrónomo. Trabajó en el Ministerio de Obras Públicas e igualmente en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. Además ha sido consultor ambiental en Venezuela, Panamá, Costa Rica, Colombia y Argentina. También se encuentra con nosotros Pablo Emilio Colmenares, ingeniero civil con especialidad en manejo y disposición final de los desechos sólidos, ambiente e hidráulica. Es investigador con trabajos publicados en materia de desechos sólidos, abastecimiento de agua potable, evaluación y puesta en marcha de represa, entre otros. Además, está Jesús Cendrós. El profesor Cendrós es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad del Zulia, es doctor en Ciencias Gerenciales de la Universidad Rafael Belloso Chacín, es docente universitario de posgrado acá en Urbe y es investigador. Con ellos estaremos debatiendo sobre este importante tema que en el marco de la dinámica nacional parece que ha pasado a un segundo plano en los últimos días, ¿no? Ingeniero Morón, ¿cuál es la situación actual de la sequía en Venezuela? La pluviosidad en Venezuela es un evento natural cíclico que tiene un reporte o una presencia anual con diferentes intensidades en diferentes regiones geográficas del territorio nacional. Esta pluviosidad indudablemente tiene sus variaciones temporarias que hacen que durante un determinado año o un grupo de años consecutivos puede ser de baja intensidad, llegando en algunos casos a niveles de escasez, y en otros de mucha abundancia, llegando al caso de generar muchas inundaciones en los lugares más bajos que tiene el territorio nacional. Este ciclo no es propio del territorio nacional. Es un ciclo que responde al comportamiento que tiene el planeta Tierra dentro del sistema orbital en el cual se mueve. Por eso es que tenemos una recurrencia de eventos de tipo natural que en nuestra zona tropical solamente la población la percibe como faltas de lluvia o abundancias de lluvia, más no mucho calor o poco calor, porque la temperatura en nuestra región es bastante estable, muy uniforme. En algunos casos percibimos sensación de alguna humedad, pero es bastante temporaria y en algunos casos la población manifiesta algunas inquietudes sobre esa circunstancia muy puntual que muchas veces se presenta en nuestra zona. ¿Estamos en Venezuela preparados para los tiempos de abundancia de lluviosidad o para los tiempos de poca lluvia? Mira, nosotros nos quejamos en Venezuela de la escasez de lluvia y no nos preparamos para la abundancia de lluvia, excepto que en algunas circunstancias, cuando la abundancia de lluvia coincide, por ejemplo, con algunos eventos de tipo electorales, entonces son aprovechables para conquistar algunos sectores de la población para alguna decisión de esa naturaleza. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la ciudad de Maracaibo y en otras ciudades de Venezuela ocurre eso.
de que hay sitios muy específicos donde recurrentemente se presentan inundaciones, porque hay la garantía de que hay la renovación de un colchón, o de una nevera, o de una lavadora. Y eso es algo que la población nuestra se ha adaptado a ese comportamiento climático que tenemos en varios sectores del país. Ay, ¿cómo afecta? Porque la gente se recuerda de la sequía cuando Hidrolagua anuncia los planes de racionamiento. ¿Qué está pasando con nuestros reservorios de agua, con el manejo, con las políticas que tienen que mantener ese tipo de sistemas operativos? Mira, los embalses en Venezuela que son utilizados para la potabilización de agua de servicio a la población fueron diseñados para que en cualquier momento más extremo siempre tenga agua. Y eso ha pasado en Venezuela. Sí, excepto las roturas de algunas infraestructuras que sí entonces generan una escasez de no prevista o imprevista que se ha presentado en algunos lugares. Pero el diseño que tienen nuestros embalses, con los ingenieros hidráulicos que trabajaron en eso hace 20, 30 y hasta un poco más de años, garantizaban con toda propiedad que los niveles de descenso que tiene el espejo de agua de un embalse no llega a situaciones críticas. Claro, hay que hacerle mantenimiento a ese tipo de obra para poder garantizar que eso así, como fue diseñado, se presente. ¿Y qué ocurrió? Que los planes iniciales han traído como consecuencia que los embalses han llegado a su nivel crítico. Naturalmente tienen que llegar a niveles bajos, que se consideran en algunos casos que pueden llegar a ser el valor crítico, es otra cosa, pero eso nunca ha ocurrido. ¿Todavía no ha ocurrido? No, y pienso que no ocurrirá. ¿Y por qué tenemos este racionamiento entonces tan feroz en la ciudad de Maracaibo y en otras ciudades? Es cuestión de manejo de los recursos y de la potencialidad que tiene el sistema de abastecimiento de la población. Es más un problema de manejo que de capacidad de almacenamiento. Estrictamente así lo es. En el próximo segmento yo quisiera tocar el tema de las cuencas, ¿no? Porque se habla mucho sobre la situación de las cuencas y por supuesto uno de los temas que más ha surgido en estos días ha sido el tema del Guri, ¿no? Sí. Se habla del deterioro de la cuenca del Caroní, del deterioro de las cuencas que suministran agua a estos embalses. Yo quisiera que en el próximo segmento, ingeniero Quero, abordemos este importante tema. Vamos a una primera pausa y ya regresamos. En el segmento anterior se hizo un análisis sobre la situación actual de la sequía en Venezuela. Ingeniero Quero, ¿qué está ocurriendo a nivel de las cuencas? Bueno, mire, ¿hay problemas a ese nivel que están afectando el suministro de agua a los embalses? Bueno, mire, lo primero que tenemos que explicarle a la gente un poco lo que es una cuenca. La cuenca es, imagínense una olla, y en esa olla cae agua, y esa agua se concentra en esa olla. De ahí no sale. En Venezuela tenemos dos tipos de cuencas. La cuenca endorreica, que es la cuenca del lago de Valencia, que en este momento no es endorreica porque está drenando a través del río Taiguaiguay a Guárico para darle agua al embalse Camatagua para Caracas, y está drenando hacia la cuenca del río Cogede, del río del Pau Cachinche, para darle agua a Valencia. Es decir, no tenemos cuencas endorreicas. Ya lo que era el lago de Valencia ya tiene salida y se está pensando en este momento incluso salir al Mar Caribe para drenar el agua, en vez de que esos efluentes caigan al lago, ahora caigan al Mar Caribe. Asunto que se está discutiendo, va a haber un foro, por cierto, la semana que viene en Valencia, bien interesante sobre este tema. El resto de cuencas son cuencas endorreicas, o sea, cuencas que tienen un terminal, tienen un llegadero de una gota de agua que caiga, por hablar así. Y entonces, ¿cuál es la situación de las cuencas? Yo quiero partir que la situación de las cuencas se debe a una cuestión elemental.
Como dijo el profesor Morón, en el año 1976, cuando era Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente contaba con 5% del presupuesto nacional. Actualmente, el presupuesto del Ministerio de Ecosocialismo de Agua llega apenas al 0,5%. Es decir, si usted no tiene plata, ¿qué puede usted hacer? Podrá haber la mejor intención del mundo, los técnicos, hay técnicos preparados en este ministerio, eso hay que decirlo. Ahora, ¿con qué recursos van a trabajar? Partamos de allá. ¿Cuál es la situación de la cuenca? Vamos a hablar de la cuenca del Caroní. La cuenca del Caroní, que es una cuenca de aproximadamente 95 mil kilómetros cuadrados, es una cuenca que el 40-45% de la cuenca está deforestada. Minería ilegal, actividades agrícolas incontroladas, prostitución, todo lo que no debe de hacerse en esa cuenca se está realizando. Vengámonos al Zulia. En el Zulia, las cuencas que producen agua para las comunidades, Machango, Pueblo Viejo, Guasare, donde está Manuelote, Tulé y Tres Ríos, son cuencas que en promedio tienen más del 60% de deforestación. Tiene que haber deforestación, no hay guardería ambiental. Nosotros, a través del Colegio de Ingenieros, hemos hecho inspecciones en esas cuencas y hemos entrado, como dice el refrán, como perro por su casa. Hemos visto un guardia nacional que realmente pueda aplicar la guardería ambiental en lo que son esas cuencas. Altos índices de deforestación, altos índices de sedimentación cuando llueve, al no haber la vegetación suficiente, esa vegetación que pudiera de alguna manera contrarrestar el efecto del golpeteo de las aguas sobre el terreno, aumenta el coeficiente de correntía y eso hace que los embalses, hacia los embalses vayan suficientes aportes importantes de sedimento. Un solo ejemplo, Pueblo Viejo en este momento, Pueblo Viejo en el año 2005, trabajamos en el plan de ordenamiento y reglamento de uso. Y ese plan de ordenamiento y reglamento de uso, cuando se hizo la caracterización del embalse, en ese momento, la tasa de sedimentación del embalse estaba en el orden del 45%. Una regla en 3. 2005, 45. ¿Cuánto estará en este momento con las altas tasas de deforestación que existen en los aportes de sedimentos? Habría que verlo, no tengo idea, pero con toda lógica, la cuenca como tal está altamente deteriorada y el embalse está reduciendo significativamente su vida útil en el tiempo. O sea que el problema básicamente es de deforestación, más que del Niño, los efectos del Niño es la deforestación que experimentan nuestras cuencas. Por supuesto, no tenemos que, mira, ha habido un escudo. ¿El escudo cuál es? Que le estamos achacando todo al Niño, que el problema es el Niño. Y es cierto, nosotros como técnicos tenemos que reconocer que han habido diferenciales de temperaturas importantes que han venido incrementando en el tiempo, que el efecto Niño se ha presentado. Pero ese no es todo. El problema es que no ha habido gerencia, no ha habido planificación, no ha habido recursos, no hay vigilancia, no hay guardería ambiental, no hay vigilancia y control, lo que era vigilancia y control, que ahora es fiscalización y control de impactos ambientales. Nuestras cuencas están desguarnecidas, no hay control sobre nuestras cuencas. Las zonas protectoras de los embalses, hay animales, hay excrementos, la calidad del agua que se está tomando es de alguna forma... Hay cierta duda al respecto en cuanto a lo que tiene que ver con la calidad o el tratamiento que se le hace a esa agua. Tiene que ser un tratamiento importante para que pueda llegar a las normas, lo que tiene que ver con el decreto 883 sobre las normas de calidad del agua y lo que tiene que ver con el SG 01898, que son las normas de agua potable para poderla consumir nosotros. ¿Pero ese descuido a nivel de las cuencas es de este gobierno o de los gobiernos anteriores también? ¿Desde hace cuánto tiempo los gobiernos han descuidado el cuidado de las cuencas? Mire, tenemos que ser poco críticos, autocríticos en esto. El descuido se ha venido acrecentando desde los últimos años con mayor fuerza. Como le decía, cada vez menos recursos, cada vez menos presupuesto. Eso en el tiempo es lo que ha venido pasando. 5%, 4%, 3%, 2% y ahorita el 0,5%. Tiene más presupuesto la Junta de Comunas, las juntas comunales, los comunales, que es lo que tiene el Ministerio de Ecosocialismo como tal. ¿Cómo vamos a proteger las cuencas si eso es un asunto vital e importante? O sea, que el ambiente no es una prioridad, ni para este ni para otros gobiernos. Lamentablemente no lo ha sido. Hay momentos estelares. Se hizo fin de semana con el motivo del Día del Árbol, donde el vicepresidente dijo que se iban a forestar y a reforestar unas 16 cuencas en el país. Bienvenido, bien bueno. Pero eso hay que celebrarlo y hay que darle sus aplausos. Ahora, el problema es, ¿le van a hacer mantenimiento a esas plantaciones? El problema no es sembrar
80.000, 40.000, 100.000 hectáreas. El problema es mantenerlas en el tiempo para que esos arbolitos, cuidarlas para que esos arbolitos en el tiempo se mantengan, para que cumplan su función de protectora de las cuencas como tal. Ahora bien, si este o cualquier otro gobierno no aumenta el presupuesto, no se aumenta la cantidad de funcionarios que cuidan esas cuencas, ¿qué vida útil le pueden quedar a estas cuencas? Muy poco. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. La cuenca del río Yaracuy, que es una de las cuencas más importantes también del país como tal, esa cuenca tiene más del 80% de alta deforestación. El mismo gobernador el año pasado, por cierto, me llamó la atención porque hizo un sobrevuelo de toda la cuenca y pudimos ver cómo el efecto drástico sobre esa cuenca, pero tendrán que haber aportes externos, que es otra cosa. Mira, el gobierno tiene que reconocer que no tiene dinero para esa parte, pero hay la banca internacional, el Banco Internacional, el Banco Mundial y organizaciones no gubernamentales ambientales a nivel mundial están en la mejor capacidad de aportar a los gobiernos para que puedan cumplir con mecanismos de desarrollo limpios, mecanismo MDL, que es el mecanismo de desarrollo limpio, hacer plantaciones que sirvan como efecto sumidero. Efecto sumidero es que absorban el CO2 de la atmósfera y con eso reducir lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero y lo que tiene que ver con el calentamiento global, ¿entiendes? Entonces, esa parte, si el gobierno no tiene plata, vamos a buscarlo afuera. Pero no hay que hacer lo que están diciendo por cierto, con el grado de la parte de sección ecológica, que muy poca gente le ha parado al decreto ese que sacaron hace una semana, donde hay una sección ecológica, donde dice que tenemos que buscar hasta técnicos extranjeros, donde dice el decreto que vamos a buscar técnicos extranjeros, cuando aquí en el país hay técnicos, hay profesionales que estamos capacitados para hacer un plan de repoblación y conservación de cuencas. Me imagino entonces que el problema de las cuencas va a afectar la cantidad de agua que llega a los embalses y, por supuesto, si hay un mal manejo de esa agua, tenemos los problemas que vive el ciudadano. En el próximo segmento, ingeniero Colmenares, quiero que toquemos ese tema, porque es el tema más sensible, ¿no? El pueblo se recuerda el tema de la sequía cuando abre el grifo y no tiene agua. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. En el segmento anterior, por supuesto, el ingeniero Quero hizo un diagnóstico bien interesante sobre el estado de las cuencas y la probabilidad del agotamiento de esas cuencas. Eso significa menos cantidad de agua a los embalses que han sido diseñados, planificados para que tuvieran una larga vida útil. Pero ¿qué está ocurriendo con el manejo de esa agua almacenada en los embalses, que hay tantas dificultades para llevarle el agua potable a la población, ingeniero Colmenares? Mira, el Morón explicó exactamente el problema de falta de agua y mucha agua. Y creo que lo de las cuencas es importante. Pero también hay otros factores. Creo que, por ejemplo, el problema, vamos a ver, específico de Maracaibo, o de los municipios que nos afectan, ¿no? Nos olvidamos que en 1910 parte del dique del Socuy, el Manuelote, ¿no? Se fue, ¿no? Y eso eliminó y se perdieron casi más de 50 millones de metros cúbicos de agua que estaba allí, ¿no? También hubo un problema con la presa del Diluvio, que ahora la llaman Tres Ríos, no sé por qué, realmente a mí me confunde. También hubo un problema con la tubería y hubo que vaciarla y se perdieron otros tantos millones de metros cúbicos, ¿no? Eso sucedió hace 5 o 6 años, ¿no? Esa fue la emergencia del 2010, ¿correcto? Sí. Entonces, luego vienen en la reparación del Socuy, de Manuelote, ¿no? No lo llevan a las cotas que debían originalmente planificado los ingenieros hidráulicos del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y se han perdido permanentemente 30 millones de metros cúbicos, ¿no?
No hablo de Tulé porque Tulé ¿Pero prácticamente... por qué se han perdido? Porque bajaron los aliviaderos, tanto el aliviadero normal como el aliviadero de emergencia. O sea, yo soy lego en la materia, pero disminuyeron la capacidad del embalse. Cuando se rompe la presa, no reconstruyeron a la cota que debió tener cuando se rompió, que debió tener. Ah, ok. Y eso ha perdido la capacidad de almacenamiento de Manuel. De 30 millones de metros cúbicos. Yo no hablo de Tulé, porque Tulé simplemente es un tanque de almacenamiento, ¿no? Es un gran pozo que hay allí, y porque el río Cachirí da muy poca agua realmente, debido a la deforestación. Lo mismo sucede con cuando se dañó la tubería subterránea que tiene el diluvio, o sea, lo que llaman Tres Ríos, ¿no? Entonces, ahorita estamos pagando esas consecuencias, ¿no? Por falta de la falta de pluviosidad que ha habido en esta zona. Ese es uno de los grandes problemas. Manuelote llegó prácticamente a la cota 34, 2 metros menos que la cota normal crítica que dice el doctor Morón, ¿no? El diluvio también bajó a como a 142 metros. O sea, cotas críticas, pero con agua todavía. Ustedes vieron cuando se analizó en varias oportunidades que estaban sacando a través de bombeo de Manuelote a Tulé, de las zonas de lo que nosotros llamamos agua ecológica, ¿no? Ahorita ha empezado a llover, ¿no? Y ya se ha recuperado Tulé. Bueno, Tulé se mantiene en su cota de 26 metros cúbicos, perdón, de cota de 26 metros, y Socuy ha recuperado, ya está casi en 37, ¿no? O sea, ha recuperado volúmenes, ¿no? Y lo mismo ha pasado con el diluvio, que ha recuperado casi 10 metros de su capacidad. Ahora bien, esos dos hechos ocurridos tanto en Manuelote como en Tres Ríos, ¿pudieron preverse? ¿Es falta de mantenimiento? ¿A qué se debió eso? Ya lo dijo Chucho, falta de mantenimiento, fundamentalmente, ¿no? El dique, que no la presa, porque hay que aclararlo, no se fue la presa de Manuelote, porque si hubiera sido desastre total, fue un dique lateral, ¿no? Por falta de mantenimiento, ¿no? Entonces, es uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela, ¿no? Que no le damos la plata necesaria al Ministerio del Ambiente para que mantengan las obras, ¿no? Los embalses hay que mantenerlos, hay que cuidar las cuencas, como dijo Osberto, ¿no? Todas estas cosas van reduciendo las capacidades, ¿no? Ahora, no solamente eso, nosotros, fíjate, que entre la presa de Socuy y la presa de Tulé, más lo del diluvio, ¿no? Siempre insisto que en el diluvio, ¿no? Para que entiendan Tres Ríos, ¿no? Tenemos más de 20.000 metros cúbicos de agua. ¿Y eso es suficiente para el tamaño de la población que debe tener? Eso es suficiente, más que suficiente, ¿no? Mira, para mí es más de 5 millones de habitantes, ¿no? Y aquí en este sector no hay alrededor de 3,5 millones de habitantes, ¿no? Hay un problema adicional, las benditas tomas clandestinas, ¿no? Que de acuerdo a las cifras dadas por el propio Estado, ¿no? El propio gobierno, el Estado es una cosa y el gobierno es otra, son 2.500 litros por segundo. Entonces, se han tomado las medidas que nos bajaron los 7 días o 6 días sin agua y un día con agua, ¿no? Además de los problemas de distribución interna y los famosos chupa agua, ¿no? Que definitivamente también dañan a una parte de la población, porque se benefician los que tienen poder económico para comprar esas bombas, ¿no? Hay fiscalización, hay de parte de los organismos oficiales, hay simplemente gente que de verdad esté ocupada de eso, ¿no? Fíjate, mantenimiento,
¿por qué no se lleva a Socuy, a Manuelote, a su cota que debe ser 49.70, para recuperar 30 millones de ¿Qué metros? razón técnica hubo para que no se hiciera eso? Bueno, hay que preguntarle a... Nosotros no nos explicamos, ¿no? Esa es una decisión que se tomó y unos dicen que es para asegurarse los problemas que no suceda otra vez el daño que sucedió. No, el daño que sucedió simplemente y llanamente falta de mantenimiento. Esa presa tenía 35 años, ¿no? Y ahora, por falta de mantenimiento, fue que falló el dique, ¿no? Entonces, para reducir, ¿por qué no lo han subido en 3 o 4 años y volver a recuperar los 30 ¿Por qué no lo millones? regresaron a su normalidad? Sí. Cuando estamos muy seguros por los cálculos de los... Mira, nosotros tenemos, como dijo Humberto Quero, ingenieros hidráulicos, proyectistas hidráulicos de primera categoría. Y aquí en este mismo programa, ¿no?, estuvo uno de los mejores hidrólogos del país, que es el doctor Ignacio Rodríguez Iturbe, ¿no? Y habló en esa oportunidad sobre ese mismo problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Ahora salen que nos van a traer a quiénes, que nos van a enseñar qué y para qué. Si no lo tenemos aquí tenemos al profesor Sendro, experimentado, decano. No. Es que hay gente nuestra, de verdad. Hay talento para el que tenemos talento. O sea, que lo que falta es voluntad. Voluntad, inversión y políticas de Estado. Yo quisiera, profesor Sendro, más que todo que voluntad, ¿oíste? Más que todo voluntad. Yo quisiera que en el próximo segmento abordáramos qué fallas ha tenido la política de Estado, tanto en materia ambiental como a nivel de mantenimiento de estos embalses que proveen agua a la población. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Casi todo el diagnóstico que se ha hecho hasta ahora desemboca en falta de previsión, falta de política, falta de mantenimiento y ahora falta de voluntad. ¿Qué está ocurriendo de verdad, profesor Sendros, con las políticas que el Estado venezolano, no hablemos del gobierno actual, que el Estado venezolano debe diseñar y poner en ejecución para garantizar que los periodos de sequía impacten lo menos posible a la población? Sí, bueno. Un poco difícil hablar de último después de que 3 expertos ya han hecho una visión bastante clara, pero quizás me permitiría hacer como una especie de resumen a la inversa y agregar algunas cositas. Okay. Bueno, realmente el problema es muy complejo. El problema es de abrir el grifo y no salir agua es muy complejo y en cierta forma también viejo, ¿no? O sea, no es, se ha grabado en algunos episodios, últimamente se nos ha grabado por diferentes razones. Pero hace muchos años que había casas que se abría el tubo y no había agua, ¿no? Hay 4 elementos que yo identifico más o menos. El primer elemento tiene que ver con la población propiamente. Un problema de conciencia. O sea, nosotros estamos acostumbrados, de alguna manera nos acostumbramos al despilfarro de muchas cosas. El despilfarro energético y el despilfarro de la luz y el despilfarro del agua. O sea, me angustia a veces mis vecinos, donde yo vivo, pues viene el agua por un día, se llena el tanque y el tanque no tiene flotador y aquel poco de agua que se va. Lo más que han hecho para que no se vea es que lo canalizan para que se vaya por la tubería del agua negra, ¿no? Pero cantidades, o sea, es desesperante ver eso. Claro. Y eso lo vemos por todas partes. No hay control, no hay seguimiento, no hay, digamos, autoridad, pues quizás quisiera una palabra un poquito fuerte, pero ¿quién controla eso, pues? ¿Quién le dice si alguien le reclama a un vecino? Pues entonces eso es una pelea. Pues. Tiene que haber una autoridad que revise, supervise y resuelva ese problema, porque aquí se despilfarra agua. Lo que decía el profesor, gente que tiene bombas de succión en su casa, y bueno, y eso vamos a un elemento que tiene que ver relacionado con esto, que es la red de distribución de la ciudad, que es una red vieja, que creció anárquicamente de alguna manera, que hay dificultades para que el agua llegue. Incluso en épocas de abundancia hay sitios donde aquí no llega el agua. Entonces ahí tenemos un primer problema que hay que resolver sin ninguna duda, primer caso. Eso tiene que ver inclusive con las instalaciones propias de los organismos para efectos del bombear el agua
a todos los sitios. O sea, toda la red tiene que ser revisada, reconstruida, reingeniería, no sé, pero hay que resolver ese problema. Entonces, el segundo elemento tiene que ver indudablemente con el control de embalse. O sea, perdón, el tercer elemento tiene que ver con la parte del control de embalse, de mantenimiento, etcétera. Eso ya está muy bien explicado. Creo que no hay mucho lo que se pudiera aportar ahí. Pero que sin duda, pues, no ha habido una buena planificación, digamos así, de tanto del mantenimiento como del uso de lo que se está haciendo ahí. Que se suma a la otra parte que tiene que ver con las tomas clandestinas, que también va a mermar la cantidad de agua. Y digamos, el elemento en el cual yo más o menos vengo trabajando tiene que ver con el aspecto del cambio climático, que lo mencionó el profesor Morón. Hay un hecho real que, bueno, el cambio climático está afectando importantes zonas. En el caso nuestro, nosotros hemos venido trabajando con unos estudios que estamos haciendo sobre la radiación ultravioleta, o sea, parte de la energía que nos envía el sol, y cómo se está afectando. Y hemos notado, aunque no son unas estadísticas, y quiero aclarar eso, determinantes, unas estadísticas que ya podamos hacer inferencia porque no tenemos suficiente data, y eso me va a llevar a otro punto. Hemos notado que se ha ido incrementando el nivel de radiación ultravioleta en esta zona, tanto en la estación que tenemos allá en la aldea universitaria de La Guajira, como en la estación que tenemos aquí en la urbe, y de otras estaciones que hemos registrado. Entonces algo está pasando, porque yo coincido, o sea, yo entiendo el planteamiento de que hay un problema cíclico, que aquí ocurre, pero el problema es que la angustia o la pregunta que se me hace a mí es, está ocurriendo un cambio climático. Entonces nosotros no sabemos exactamente si esa periodicidad, ese ciclo que se ha observado, va a seguir así. O sea, ¿va a seguir así? Es la pregunta que me hago. Puede ser que sí. O va a empeorar. O va a empeorar, o va a venir más lluvia. ¿Y aquí se le presta atención en Venezuela al cambio climático? Bueno, ese es el punto donde quiero llegar exactamente. Nosotros no tenemos suficiente soporte y estructuras y políticas de investigación para entender cómo nos están afectando a nosotros el problema del cambio climático exactamente. No tenemos un modelaje muy claro de cómo el fenómeno del Niño nos está afectando a nosotros. ¿Qué pasa? Para eso hay trabajo de investigación en otros sitios, modelos matemáticos, registro de data, centros de investigación dedicados a eso, para saber qué es lo que va a pasar. Y aquí no. Aquí no lo tenemos, ha sido muy difícil, lo poco que tenemos es con las uñas, digamos así. Y es por yo no me iniciativa atrevo ni siquiera de los propios investigadores. No, obviamente, eso tiene que ver con toda una política integral de investigación. De qué tenemos que investigar, qué es lo que nos interesa entender a nosotros, porque si hablamos de planificación, para planificar tenemos que saber un poco, hacer un poco de brujería científica, digo yo, de entender qué es lo que nos viene. Porque si a través de esas investigaciones yo puedo entender que lo que va a venir es más agua, entonces bueno, pues entonces el problema como que no es ese, es otro. Ahora, pues si él me dice, no, el fenómeno va hacia el camino de que vamos hacia una sequía, y no es cosa nueva en el mundo. O sea, hay zonas que ahora son totalmente desérticas, que hace cientos de años, miles de años, eran zonas boscosas. El caso del desierto del Sahara, se ha demostrado que gran parte del desierto del Sahara era una selva, imagínate tú. Y eso por toda esa situación del cambio que se tiene, ya no es así. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, si a mí me lo preguntan, yo no me atrevo a decir nada. O sea, aparentemente pareciera que vamos hacia un problema de disminución, porque si le sumamos a eso todo lo que planteaban sobre el problema del control de cuencas, de la deforestación, que a eso se nos une otra cosa. No tenemos una integración regional e interregional de saber qué está pasando, porque parte del agua que llega al Zulia viene de Colombia. Es correcto. Entonces, ¿qué está pasando en las fuentes que están no haciendo hay esa allá? coordinación para mantener un monitoreo. Yo la desconozco. binacional. Si la hay, yo la desconozco. O sea, Antes la había, cuando en el ICLAN había. no tenemos estudios integrados, o sea, nosotros no sabemos, no podemos hacer una data o hacer investigaciones conjuntas que digamos, bueno, desde el río Magdalena para acá, o desde allá, desde la costa del Pacífico hasta aquí, hasta la Guayana, está ocurriendo un fenómeno en la capa de ozono, por ejemplo, que pudiera alterar esta situación. Nuestra capa de ozono es una cosa muy delicada. En nuestras zonas subtropicales y cercanas al Ecuador todavía tenemos ahí un fenómeno más preocupante, porque aquí es donde afectan los rayos solares necios, y a medida que se afecta la capa de ozono, se afecta la entrada de los rayos solares, de la radiación ultravioleta en estas zonas, todas estas zonas tropicales. No tenemos esa integración, no hay una política, no la ha habido, pero o sea,
Que yo sepa, no la ha habido exactamente una política de investigación desde Panamá hasta acá, por decir, instituciones universitarias, gobiernos, comisiones. Nada, no tenemos esa información, no sabemos. No podemos. Lo angustiante de esto en el sentido de la planificación es que no sabemos qué va a pasar. O sea, no sabemos para dónde vamos. Los más apocalípticos dicen, bueno, esto se va a convertir en un desierto. Los otros más apocalípticos dicen, no, esto se va a convertir en un mar, en una laguna. Nosotros hemos inclusive hecho un estudio de simulación de qué pasaría en el Zulia, tenemos esos trabajos, de qué pasaría en el Zulia si el nivel del mar sube, como está previsto, según las predicciones de los científicos que le hicieron el reporte Obama y de otros centros de investigaciones, de que el nivel del mar puede subir en los próximos 100 años entre 15 centímetros y hay quienes hablan de hasta 3 metros. Puede subir el nivel del mar. Nosotros hemos hecho una simulación, tomamos el mapa del estado Zulia, toda la cuenca del lago Maracaibo, y empezamos a ver qué pasaba si aumentaba 10 centímetros, y qué iba a pasar en el estado ¿Y qué resultados arrojó? Bueno, arrojamos unos resultados bien interesantes. Gran parte de Maracaibo vamos a tener, aquí en la urbe vamos a tener, si llegamos al máximo, que es fácil, aquí detrás de la urbe vamos a tener la playa, ¿no? Afortunadamente la urbe no se ve muy afectada, para eso vamos a tener una playa aquí cerquita, por esta zona que se entra de Santa Rosa, toda esta parte de esta urbanización, eso va a quedar cubierto. La zona más afectada, y que bueno, esa es casi obvia, porque siempre ha sido así, es la zona de Mara. Mara va a quedar totalmente inundado, con pequeños incrementos. O sea, de la primera de cambio, la más afectada va a ser la zona norte, incluyendo las Peonías, toda esa parte. Y más arriba en lo que es Sinamaya. Y en la zona del sur del lago también se va a producir una cobertura muy grande. El lago va a entrar hasta Santa Bárbara. Hasta Santa Bárbara. O sea, y una cosa curiosa que la estamos como que procurando ver aquí, un geólogo o alguien que nos explique un poco, porque ustedes saben que el lago, si ustedes ven el lago, en esta parte de aquí tiene como un corte. O sea, él hace como una bolsa, pero aquí hay como un corte. Bueno, en esa simulación que hicimos, el lago vuelve a tener su forma de globo, perfecta, casi perfecta. O sea, hay una parte aquí que algo pasó ahí geológicamente. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, porque tenemos que ir a la pausa, pero me preocupa que todo lo que hemos hablado hoy tiene que ver con la falta de planificación y de previsión que tenemos a futuro en Venezuela. Yo quisiera que en el próximo segmento, que es el último segmento, cada uno de ustedes me explique muy brevemente qué se debe hacer para tratar de revertir esta falta de previsión y esta falta de planificación. Vamos a una última pausa. Lo que ustedes han expresado me lleva a mí a concluir, desde mi posición de poco conocedor de la materia, que aquí hay un problema de previsión y planificación. No sabemos hacia dónde vamos. No estamos preparados ni para tiempos de abundancia de lluvias ni para tiempos de escasez de lluvia. ¿Qué se debe hacer, ingeniero Morón, para tratar de adelantarnos un poco a esto y prevenir? Es difícil enumerar, hacer una lista de cuáles son las acciones que debemos enfrentar en el país para tratar de solventar este problema. En primer lugar, yo pienso que debemos hacer una culturización de la población, pero no en la escuela, no en la universidad, porque parece que eso se ha intentado y no ha tenido resultados. En materia de consumo de agua y de electricidad, por ejemplo, yo creo que la mejor educación que se le puede dar a la población es el bolsillo. Castigarlos. Hay que cobrar, por favor, esos servicios en función del consumo que cada uno tenga. Que sea barato o que sea caro es otro aspecto, pero que se cobre el consumo del servicio. Y para toda la población, ¿no? En esta materia no puede haber excepción, y mucho menos excepciones demagógicas como ha sido la tradición en Venezuela. No ahora, eso ha sido siempre. Yo creo que esa es la primera acción. Lo segundo es que
también, al final de cuentas, nosotros vamos a tener que entender de que lo que llamó el profesor, identificó el profesor o lo recordó el profesor Centro del cambio climático, ese es un problema que lo vamos a tener toda la vida. Que unas veces sea ese cambio climático benigno, otras veces que sea algo maligno, pero lo vamos a tener. La humanidad lo ha demostrado. Varias veces los seres humanos han desaparecido del planeta a consecuencia de ese cambio de clima. Pero los seres vivos, humanos y no humanos, vegetales o animales, se han ido adaptando a las circunstancias climáticas que le ha tocado vivir. Ese es el problema fundamental. Uno, de comprensión general de lo que tenemos en el planeta y en el espacio donde vivimos, y el otro es lo que consumimos de la naturaleza. Ingeniero Quero. Bueno, mire, evidentemente para hablar y concretar las soluciones, primero hay que decir que cada región, como dice, tiene su nombre y cada región tiene sus particularidades. Sin embargo, yo quiero aterrizar aquí en Maracaibo, en el Zulia, que es lo que tal vez muchos van a ver este programa. El problema del agua no es la solución no es una sola, es integral. Evaluar las aguas subterráneas. Tenemos un acuífero interesante aquí de los Cortijos que puede dar 1 o 2 metros cúbicos de agua que complementaría el problema o solucionaría. ¿Cómo vamos a darle el agua a la gente? Bueno, eso hay que estudiarlo, averiguarlo. No es que vamos a llegar a abrir un pozo. Tenemos 3.000 pozos que podemos evaluar. ¿Cómo vamos a hacerle llegar? Eso es otra cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? 2, la reutilización de agua servida. Ese es un asunto importante. Ya tenemos el proyecto RAS, que apenas se está tratando exactamente 650 litros por segundo, 0,650. Sí, y cuando estaba planificado para 1,3. Es decir, agua potable para la industria. ¿Cómo es eso? Agua potable para los autolavados. Eso es una solución. Vamos a buscar el agua que realmente, agua potable para lavar carros. ¿Cómo es eso? Correcto. Tenemos la alternativa de utilizar aguas del lago de Maracaibo mediante plantas de ósmosis inversa. Un proceso que es complicado, que amerita un mantenimiento en particular, dadas las membranas que hay que usar para eso. Pero eso es una alternativa que la podemos evaluar, ¿entiendes? Los planes de ordenamiento de las cuencas. Aquí todas las cuencas, Machango, Pueblo Viejo, Guasare, Tres Ríos no tienen su plan de ordenamiento. ¿Qué hacen con ese plan de ordenamiento? Perdido, no se aplica, por lo que dijimos ahora. Y eso por un lado. Entonces, la solución, tenemos una obra de ingeniería que ya está diseñada, que es el embalse El Brillante, desde el año 98, 2006, ya con una ingeniería avanzada. ¿Por qué no se ha implementado eso? ¿Por qué cuando hubo recursos aquí, esa obra de ingeniería, por qué no se hizo? Tal vez no tuviéramos en este problema en este momento. Entonces, tenemos que ver que la solución no es una sola, la solución es integral. Y parte de tener educación, como decía el profesor también, lo que tiene que ver con esa parte. Finalmente, yo quiero decir algo. La data climática que tiene Venezuela, el profesor me podrá corregir, una de las más pobres a nivel de Latinoamérica. Prueba de ello es que el Zulia tenía 118 estaciones climáticas, clase 1 y clase 2. ¿Cuántas quedaron ahorita? 18. ¿Usted cree que podemos hacer un pronóstico, entre comillas, acertado de una obra de ingeniería con esa data que vamos a tener a futuro? Porque, otra cosa, la data climática que existía, muy buena, por cierto, ¿dónde está? Usted entra a la página web y no la consigue. Entonces, ese es un punto de atención hacia INAMED, del cual nosotros hemos hablado, porque la data climática es importante para hacer los pronósticos hacia atrás y, por supuesto, para hacer los pronósticos hacia atrás, hacia adelante. Y, evidentemente, tener los conocimientos. Yo creo que esas son de manera cuesta. Nos quedan 2 minutos de programa, ingeniero Colmenares. ¿Qué hacer para prevenir? Dos cosas fundamentales. Voluntad política, ¿no? No solamente a nivel central, local y de los consejos municipales, ¿no? Ellos tienen que creer de verdad en que el ambiente es importante para toda la ciudadanía, ¿no? Porque si no, ni el lago Maracaibo lo vamos a recuperar, ni vamos a tener agua suficiente. Y lo otro, que no sean los presupuestos, algo necesario. Mira, mínimo el 6% del presupuesto nacional debe ser dedicado al ambiente. Ingeniero. Mira, rápidamente yo diría 2 cosas esencialmente. Una, en lo práctico, acción de gobierno. Acción de gobierno sobre todas
administración de la red, que tiene que ver con los ciudadanos, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, de gobierno de Estado. Las personas que boten agua, precios como deben ser, sanciones. Aquí no se hacen sanciones, hay que sancionar a quien desperdicia el agua. Revisión de la red de servicio de las ciudades, de distribución de agua. Revisión del suministro desde los embalses para acá. Y lo último que todos coincidimos es planificación. Pero una planificación sobre la base de investigación. O sea, saber qué es lo que viene, para eso tenemos que investigar, para eso tenemos que saber qué va a pasar, que el cambio climático, que los aspectos cíclicos, que la data histórica, todo eso tiene que meterse en un modelo. Y ese modelo nos dirá para dónde vamos, y hacia dónde vamos tomamos decisiones. Entonces, esos dos componentes son los que yo hacía aquí con el poquito tiempo que me dieron. Una preguntita final. ¿Sabemos en este momento hacia dónde vamos en Venezuela en materia ambiental? Bueno, en Venezuela no me atrevo a decirlo porque no he trabajado por eso, pero en el caso del Estado Zulia, sobre lo que está aquí, no tenemos certeza. Yo no sé. A mí me preguntan hacia dónde vamos, no lo sé. No hay suficiente data, no hay suficientes investigaciones, no hay centros de investigación sobre eso. Pero si ocurre en el Zulia, pocas cositas que hacemos las hacemos muy puntuales. No necesariamente. Lo que pueda ocurrir en el Zulia no necesariamente va a ocurrir en Caracas. Pues son dos ecosistemas que pudieran estar dentro de la integración, pero uno se puede ver más afectado que otro, dependiendo de lo que tengamos. Aquí tenemos cerca todo lo que es la parte de la cordillera en Colombia. De aquel lado tienen otra configuración geográfica y topográfica, etc. Eso depende, pero eso hay que modelarlo. Eso se puede modelar, eso se puede saber. Desde el Pacífico hasta acá lo podemos hacer. Ahora, para eso se necesita recursos, centros de investigadores, personas dedicadas a eso. Y eso depende, por supuesto, de las políticas, indudablemente, de gobierno sobre el financiamiento de la investigación y quizás también, indudablemente, de los sectores, digamos, privados, de las empresas, que estén dispuestas a colaborar con el problema de la ecología, porque eso nos afecta tanto a los políticos como a los empresarios. Yo creo que es un problema de voluntad. Si hay voluntad, se destina presupuesto, se planifica, se toman previsiones y, por supuesto, se hace todo lo necesario para garantizar que o las épocas de abundancia o las épocas de escasez de lluvia no afecten sobremanera ni a la producción ni a la vida de la sociedad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que fue un programa bien didáctico para todos ustedes, para entender que cuando usted abre el grifo de su casa y no hay agua, o cuando usted derrocha el agua, eso forma parte de un problema bien complejo que debe ser atendido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ustedes, gracias por la sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad.